Buenas noches con todos. Licen. ¿Cómo están? Buenas noches. Licen. Muy bien, gracias, Licen. ¿Y usted cómo está? Buenas noches, Licen. Muy bien, gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Esperemos un minutito más, por favor, que se terminen de conectar sus compañeros y comenzamos la clase. Buenas noches. Buenas noches, aunque se le haya recortado. Buenas noches. Listo, buenas noches con todos. Vamos a comenzar, por favor, la clase del día de hoy. Recordemos un poquito la clase anterior. Nosotros vimos lo que es cálculos de integrales, ¿sí? Vimos el cálculo de áreas con integrales. También recordarles, por favor, que esta es la última clase del tercer parcial. La siguiente semana usted tiene evaluación del tercer parcial. Un mes más y de ahí estamos a puertas de terminar. Entonces, por favor, recuerde que si usted está atrasado en deberes, igual se trate de pedir a los docentes que le dejen presentar los deberes. Eso sí, presentar. No es que al final usted va a llegar y va a pedir un trabajo, no es así las cosas. Sí, por favor, recuerde que no porque somos el FAD, no ha habido personas que han repetido el año, sí ha habido. Y hay que tomar en cuenta que en el colegio no siempre se abren las mismas ofertas. Entonces, si usted por A o B razón no aprueba y se va, si por A o B razón no aprueba, toca ver en qué colegio se abren las ofertas, ¿sí? Entonces, por favor, estar pendiente de eso, prestar atención a sus deberes, presentar a tiempo para que usted obtenga un promedio bueno para que siga adelante. Y recuerde que ya es el último año y de aquí ya nos estaríamos comunicando para lo que son los proyectos de grado y otras cosas, ¿sí? Entonces, por favor, poner el último esfuerzo que ya estamos llegando al final. Vamos a ver, en este caso ya nos olvidamos de dos dimensiones, ¿ya? Dos dimensiones. Olvídese ya de las dos dimensiones. Ahorita vamos a empezar tres dimensiones. Vamos a ver en R3. R3 quiere decir tres dimensiones. ¿Ya? Si usted está en su casa, en su cuarto, usted por lo general va a poder observar una pared. ¿Sí? Una pared va a poder observar. Las paredes tienen esquinas, ¿no es cierto? Yo le voy a dar el ejemplo con este borrador. ¿Por qué le indico y le digo que vea una esquina de una pared? Porque la esquina de una pared le va a dar altura, le va a dar profundidad, ¿ya? Y le va a dar el ancho, ¿ya? Tres dimensiones, como decir, en la vida real, ¿sí? Ahora vamos a trabajar en tres dimensiones. Primero, vamos a ver el plano cartesiano, el plano cartesiano en tres dimensiones, en R3, en este caso, en tres dimensiones. Ya.
Ustedes recuerdan que cuando veíamos el plano cartesiano en 2 dimensiones, mire, ya cuando veíamos el plano cartesiano en 2 dimensiones, usted tenía X y usted tenía Y. Tenía menos X y tenía menos Y. Hasta ahí, todos claritos, ¿no es cierto? 2 dimensiones. Ahora, ¿cómo voy a hacer las 3 dimensiones? ¿No es cierto? ¿Cómo yo hago las 3 dimensiones? Vamos a ver. Las 3 dimensiones me dibujan de la siguiente manera. Esta partecita igual, pero de aquí voy a sacar una inclinación de 45 grados y tengo mi tercer eje. 45 grados y tengo mi tercer eje. ¿Ya? Entonces, este eje inclinado de 45 grados va a ser mi eje X. Este eje, que es recto, va a ser mi eje Y. Y mi eje que va para arriba va a ser mi eje Z. Entonces, ahorita nos olvidamos de que esto era X y esto era Y. Ahora, mi eje inclinado X, mi eje recto Y y mi eje para arriba Z. Por lo tanto, si yo proyecto el eje X para atrás, tengo el eje X negativo. Si yo proyecto el eje Y hacia su izquierda, tengo el eje Y negativo. Y finalmente, si el eje para arriba le proyecto hacia abajo, tengo el eje Z negativo. 3 dimensiones. X, Y, Z. Menos X, menos Y y menos Z. Preguntas, por favor, hasta ahí. No, dice, Que esté bien clarito, por favor. Que esté bien clarito. ¿Ya? Listo, entonces. Ahora, ¿cómo yo tengo un punto en el plano, un punto en el plano tridimensional, en este caso, porque ya no es bidimensional? En este caso ya tenemos un plano tridimensional. Vamos a tener entonces 3 coordenadas. Si yo le doy en este caso el punto igual 2,1,3. El punto 2,1 y 3. ¿Sí? 2,1,2,3. Entonces, voy poniendo. Ojalá se vea este verde. No se va a ver. Está muy opaco. Listo, entonces. Mire. Positivo. 1, 2, 3 en Y. Voy a solo enumerar así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ya? Mira. Dice X, Y y Z. X2. 1, 2. Y1. 1. Z3. 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Primero, yo es como que voy a dibujar paredes. Voy a formar un cubo. ¿Ya? Mire, el punto entonces
Primero voy a unir el eje X con el eje Y. Si yo tengo mi eje en 45 grados de X, en uno le debo proyectar en esos mismos 45 grados. Miren. ¿Hasta dónde? Hasta cruzarse. No sé si se ve. Déjenme hacerlo un poquito más grueso. Aquí. Miren. Proyecto mi eje X en la medida de Y. ¿Hasta dónde? Hasta donde se cruce con la componente en X. Si yo voy a proyectar X en Y, tiene que ser recto. Miren. Proyecto recto. Y yo tengo aquí, mire, tengo aquí X y Y. Y finalmente, ¿ya? Yo voy a tener el 3. ¿Qué hago? Mire, tomo la medida de 3. En este caso, justo es del marcador, mire, 3. Entonces, recto del punto, señalo, en este caso me da hasta aquí 3 y proyecto hacia arriba. ¿Ya? Y aquí estaría mi punto. Este sería mi punto P. ¿Ya? Si es que me sobra poco, le borro, no hay problema, y ahí tengo mi punto P. Preguntas, por favor. Listen, pero el Z también es hasta el 3, o sea, más arriba sería o no. No. Cuando usted va a ver el Z, ya vamos a ver la diferencia porque esto es para hacer un punto. Luego vamos a ver cómo es un vector. Recuerde que un punto y un vector son cosas muy diferentes. Pero ahorita yo le estoy poniendo un punto. Cuando usted va a proyectar un punto en el plano tridimensional, lo único que hace es usted medir los 3 y desde donde se hizo la intersección de X y Y, usted desde ahí mide los 3. 3 mide el marcador, 3 el marcador. No es que tiene que llegar hasta el 3. Obviamente cuando usted va a dibujar un punto. Por ejemplo, vamos a otro punto, le voy a hacer más grande para que se vea. Vamos al punto Q. Ya, el punto Q va a ser 5 en X, 5 en Y y 4 en Z. Ya, entonces, voy a ir con rojo. 5, 3, 4, 5 en Y, 5 en X, 3, 4 y 5. 4 en Z, 1, pongámosle menos 4 para que vean. Entonces acá, menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Ya? ¿Qué hago primero? 1, X y Y. ¿Cómo? Proyecto el eje X en la medida de Y. Miren, pues tiene que venir una línea en la misma inclinación. Entonces yo vengo así. Me paso un poquito, ¿ya? Más o menos el 5. ¿Por qué? Porque la medida de X es 5. Proyecto el eje Y en la medida de X, que es 5. Como es recto, me voy recto. Y usted obtiene aquí la intersección entre X y Y. Cuando ya está en esta intersección, ¿qué le dice? Menos 4 en Z. Voy a medir menos 4 en Z. Me da un marcador y un poquito de mi dedo. Del punto, ¿por qué mido para abajo? Por el signo que es menos Z. El marcador y un poquito de mi dedo, que sería hasta aquí. Entonces, de esto bajo rectito hasta aquí, que es la medida de menos 4. Y usted obtiene el punto Q. ¿Ya? Usted obtiene el punto Q. ¿Ya? Entonces, primero usted une X y Y.
Recuerde que para proyectar las medidas, en Y debe proyectar el eje X y en X debe proyectar el eje Y. Es como que usted está formando la esquina de una pared. En este caso, la esquina está al revés. Si se da cuenta, la esquina está al revés. Pared, pared y pared. Es como que una caja está dada la vuelta. ¿Sí? Preguntas, por favor. Yo, Lisa, Diga. Les escucho. arriba donde usted le pone que dice de Z3, Ajá. usted le pone desde el punto 2 hasta lo que mide del 0 al 3. Ajá. ¿Por Ya, qué? pero Porque acá abajo, primero debe unir X y Y. 2 y 1. Al y unir acá, esto. A ver, diga. y acá abajo es desde el punto 4, de lo que dé del 0 hasta el menos 4. De lo que dé del 0. Recuerde que este 4 no es que yo medí 4. Este 4 es la medida en Z, en menos Z de 4. Que se cruce esta liñita por aquí es muy diferente, pero aquí no es que yo diga que le estoy cruzando en menos 4. La medida es 5 de X. Mire, se está proyectando el eje. La medida de 5Y se proyecta el eje. Obviamente que le puede coincidir que el punto le dé hasta en el propio eje, no hay problema. Pero la medida de esta intersección entre Y y X, yo le estoy tomando del eje propio. Miren, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Por eso le decía, menos 4 es el marcador y un poquito más. Entonces, de esa misma medida, el marcador y un poquito más, es menos 4 y obtengo el punto Q. Ya, Lisa, o sea, nos tocaría ocupar la regla. Ocupar la regla para, más que todo para la Z. Ya, ¿Listo? ya, Lisa. Ahora, esto es un punto. Recuerde que esto es un punto. ¿Por qué? Porque no tiene la flecha hacia arriba. Si es que por alguna razón, en cambio, a usted le ponen de esta manera, R, 3, 2, menos 2. Mire. Esta flechita de aquí ya no es un punto, ya no va a hacer esto. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver. Esto de aquí, esta manera de graficar es cuando usted tiene puntos, quiere decir que no va a tener una flechita en el nombre. Ya. Entonces, si yo no tengo un punto y ahora tengo un vector en 3 dimensiones, voy a dibujar simplemente lo que yo necesito. No es necesario que usted dibuje los 8 octantes que estaban ahí. ¿Ya? Es necesario que dibuje lo que necesita. Mire, como este está positivo, yo necesito el X positivo. Como el Y, este número está positivo, necesito el Y positivo. El Z está negativo, entonces yo necesito el eje Z negativo. Muy bien. Eje X positivo. Centro. Eje X positivo. Eje Y positivo. Eje Y positivo. Y eje Z negativo. Eje Z negativo. ¿Sí? ¿Ya? Es como que usted estuviera aquí el filo de una mesa. ¿Sí se da cuenta? El filo de una mesa. Mire, es como que yo tuviera esto, así. El marcador, la parte de arriba, justo en esta esquina, pero para abajo. Entonces, si ya dibujo los ejes que sean necesarios, porque si usted se pone a dibujar todos los ejes, se confunde. Entonces, es preferible que yo dibujo los ejes que necesito. Entonces, pongo las medidas. 3 en X. 1, 2, 3.
2 en Y. 1, 2. Y menos 2 en Z. Menos 1, menos 2. ¿Ya? Para dibujar un vector, usted va a hacer casi el mismo proceso, pero un poco más complejo. Entonces, yo tenía aquí 3, aquí 2 y aquí menos 2. Primero, 1x con y. Le voy a hacer de color negro. 1x con y. Entonces, si este eje está inclinado, en la medida de y, el eje inclinado. Proyecto el eje. Miren, proyecto. Ahora, el eje Y que está recto, proyecto en la medida de X recto. Uy, yo me fui chueco, perdón. Aquí sí hay que usar reglas, chicos. Yo no tengo unas reglas grandotas. Ya. Miren, entonces ya se encontró aquí. Borro lo que no sirve. Ahora, mirará, ahora. Tengo que, para el vector, tengo que formar una caja. Entonces, ¿qué es una caja? Ahora sí, lo mismo que hice el eje X de proyectar en la medida de Y, este eje proyecto en el eje Z, en la medida de Z. En este caso, la medida es menos 2. Mire, menos 2. ¿Sí? Y bajo las medidas proyectando el Z, tanto en Y como para en X. Y ahí ya se va a cortar. Mira, bajo la medida, ¿ya? Aquí, bajo la medida, ¿ya? ¿Hasta dónde? Hasta el eje que proyecta. Esta es la medida de 2, ¿ya? Ahora, de este punto, igualmente, como le dije, coge la medida de 2. 2, más o menos un marcador hasta por la tapa, menos un marcador hasta por la tapa. Y une lo que sobra. Wow. Y mire, tiene un cubo. Tiene una cajita puesta en una esquinita, ¿no es cierto? Tiene en una cajita puesta una esquinita. ¿Ya? Mire, más o menos. Esto, y es como que usted tiene una caja así. Mire. Por eso se llama 3 dimensiones. Porque ahorita lo que debe hacer usted es que su cerebro gire en 3 dimensiones. ¿Sí? Tiene una caja. Si la vea la caja ahí, dibujada. Sí. Sí. Ya. Entonces, muy bien. Si usted ya tiene la cajita, el vector va a ir en este punto. ¿Por qué no aquí arriba? Porque si usted coge aquí arriba, solo sería X y Y. Si usted coge aquí el punto, solo sería Y y Z. Si usted coge acá, solo sería X y Z. En cambio, si usted coge justo en la esquinita, tiene la medida de X, tiene la medida de Y tiene la medida de Z. Entonces, cuando encuentre este punto con las 3 dimensiones, desde el eje 0, 0, o sea, desde el origen, traza la raya, coloca la flecha y ahí usted ha dibujado el vector R. Y ahí ha dibujado usted el vector R. Entonces, para trabajar esto, usted se va a conseguir
hojas de papel milimetrado. ¿Ya? Hojas de papel milimetrado. Para trabajar esto, hojas de papel milimetrado. ¿Por qué? Porque las hojas de papel milimetrado vienen mediditos en cuadritos bien chiquititos, desde 1 milímetro por 1 milímetro. Entonces, todo le va a salir a medida. Todo le va a salir a medida y va a ser igualito y proporcional. Porque a veces en cuadros, a veces no cogemos la misma inclinación, no cogemos la misma medida, y ya sale una caja media rara, media esquinada, media chueca. Entonces, usted va a tratar de conseguir, si ya por A o B razón usted no puede conseguirse, trate de hacer a medida cuadros. Pero sí le recomiendo en este caso para estas gráficas, trabajar en hojas de papel milimetrado, no ministro, verán. Las hojas de papel ministro son una cosa. Estas son hojas de papel milimetrado. ¿Preguntas, por favor? No dicen. Ya. Órale. No está complicado, solo recuerden la diferencia. Si yo le pongo un punto, solo cojo medida X y Y, bajo la medida en Z y subrayo el punto. No hago cubo. Si yo le pongo un vector, que en este caso es con flechita arriba, ahí usted sí forma el cubo, mide el punto donde estén las 3 dimensiones y traza el vector. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahorita sí le vamos a hacer trabajar a nuestro cerebro que gira en 3 dimensiones. Entonces, yo voy a poner el vector S igual. Voy a hacer un normalito. 2, 5 y 4. Entonces, si yo me doy cuenta, necesito todos los ejes positivos. Miren. Positivo, positivo, positivo. X, Y, Z. X, Y, Z. Entonces, miren. Positivo, positivo y positivo. X, Y Z. ¿Ya? Medidas, 2 en X, 1 y 2. 5 en Y, 1, 2, 3, 4, 5. Y 4 en Z, 1, 2, 3, 4 en Z. ¿Ya? Mira. Proyecto el eje X en la medida de Y. ¿Ya? Voy a hacerle con esto. Proyecto el eje Y en la medida de X. Mire, ya me encontré. Proyecto la medida de Z tanto en X como en Y. Que sería más o menos casi 2 marcadores. Le dejo hasta ahí, después puedo borrar. ¿Ya? ¿Sí? Proyecto la medida de Z tanto por el eje X como el eje Y. Mire, el eje X es inclinado, proyecto. Se encontró. El eje Y es recto, proyecto recto. Mire, tengo el piso, tengo una pared, tengo otra pared, me falta cerrar el cuarto. ¿No es cierto? Ya. Mire, esta medida le proyecto acá.
y 1. Y mira, se cierra. ¿Ya? Ya tiene un cubo. Ahora sí. Ahora sí, le voy a poner. ¿Dónde estarán las 3 medidas? ¿Aquí? ¿Será que están aquí las 3 medidas? No, listen, no. No, Aquí, No, listen. acá. Sí, listen, ahí están las 3 que yo veo. Perfecto. no, porque es en Z. Aquí. Ahí sí, claro. Ahí dicen, ahí en ese. Sí, creo. Ahí. ¿Por qué no aquí? Porque aquí usted tiene solo y X. No hay Z. En cambio, aquí usted tiene Y, tiene X y tiene Z. Sí. Ay, ay, ay. Si usted ya tiene entonces dónde están las 3 medidas, del origen traza la raya y tiene el vector. En este caso, el vector S. ¿Preguntas? Licen, si nos puede subir el video. Claro que les voy a subir el video. ¿Ya? Entonces, desde ya le voy a mandar un trabajo para el que quiera, obviamente. Ya sabe que yo regalo puntos para el que quiera, no para el que esté obligado. Para el que quiera, para el examen quimestral, desde ya verá que va a tener casi un mes y una semana. Para el examen quimestral, por favor. El vector T, ¿ya? El vector T con coordenadas, para que no sea muy pequeño. 3, 5 y 2. Va este vector a proyectar en los 8 octantes. En hojas de papel milimetrado. ¿Qué quiere decir en los 8 octantes? Primer octante, positivo, positivo, positivo. Segundo octante, positivo, positivo, negativo. Tercer octante, positivo, negativo, negativo. Cuarto octante, negativo, negativo, negativo. Quinto octante, sexto octante, 7 octante y 8 octante. ¿Cuáles son los demás octantes? Negativo, positivo, positivo. Negativo, negativo, positivo. A ver, déjenme ver ya tanto signo aquí. Negativo. En la mitad. Positivo, negativo. Muy bien, me falta un octante. Sería positivo, negativo y positivo. Positivo, negativo y positivo. Muy bien. ¿Quién fue? Denme para subirle un punto, por favor. Andrés Cabascángoles. Muy bien. Le anoto de una vez. Cabascango. Listo. ¿Ya? Los 8 octantes. Trabajo por 2 puntos para el examen quimestral. Tiene un mes para hacer en hojas de papel milimetrado. Al menos que entren unas 2 gráficas por papel milimetrado. Serían 4 hojitas. ¿Ya? Para que se vea, para que se note. Con eso usted ya puede hacer tranquilamente el deber. ¿Sí? Preguntas, por favor. ¿Todos copiaron? Recuerde, por 2 puntos para el examen quimestral. El que desee. Recuerde que no es obligatorio. El que desee. ¿Preguntas, por favor?
No, Liz. Muy bien, listo. Ya voy ahorita a que se me convierta el video, les subo y les mando el link, ¿sí? Puede reportar su asistencia de salida. Gracias por su asistencia y que tengan una excelente noche. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Gracias. Gracias.